Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Noruega 1940, que si hacemos un pequeño recordatorio del vídeo anterior, pues estuvimos simplemente moviendo flotas y reestructurando algunas de las flotas, ¿vale? Para poder hacer en este pedazo de trozo de cacho de turno, que va a ser el 3, el desembarco o la primera invasión, ¿vale? Bueno, más bien la invasión, porque el desembarco después habrá más desembarcos. Pues espero, todo depende de cómo se nos esté dando el tema. Muy bien, pues vamos a empezar este tercer turno. Movemos por aquí el marcador de turno para que no se me olvide. Y lo primero de todo, bueno, ya sabemos, tenemos por aquí nuestro turno de juego, mi resumen que he hecho tope guay. Y dice que clases de climatología, bueno, fase de climatología no lo hay hasta el turno 6. Fase de reorganización y abastecimiento tampoco hay, porque no hay ahora mismo alemanes en ninguna parte, es decir, en ninguna de las zonas terrestres de Noruega, con lo cual naranja de la China. Y ahora la fase naval. Vale, vamos a ver. Movimiento de las flotas. Pues las flotas se van a mover. ¿Dónde se van a mover? Bueno, pues cada una en sus respectivas zonas, ¿vale? Porque estamos en el desembarco. Estamos en el desembarco. Con lo cual hay que moverlos. ¿Cómo se mueve esto? Pues tenemos que coger el orden de batalla. Dame un momentín, que lo tengo un poco alejado, ¿vale? Orden de batalla, lo tenemos por aquí. Y dice así, dice destino Narvik, ¿vale? El 139 de la tercera división de regimiento. Bueno, pues ¿dónde lo tenemos esto colocado? Yo lo tengo en el 1, ¿vale? En el 1, que creo que lo estáis viendo aquí, ¿vale? Aquí. ¿Dónde va a desembarcar? Narvik. ¿Veis aquí una cajita de desembarco? Y aquí pone Narvik, ¿vale? Pues entonces se pone aquí. Estos de aquí son señuelos, ¿vale? Con lo cual estos simplemente se van, ¿vale? El 2 y el 3 son señuelos. Lo tenía yo puesto en la hoja de puertos, ¿vale? Lo ponemos por aquí, lo ponemos por allá, y estas se van a descarte. Y en el turno siguiente lo podremos utilizar para poner más flotillas, ¿vale? Venga, va. Esto lo ponemos por aquí así. Ahora este desembarca, ¿vale? Vendría aquí, así que este 1 vendría aquí y haríamos así, ¿vale? Este quedaría aquí, que ni pintado. Este le pondremos en nuestra hoja de puertos. Vamos ahora con estos de aquí. Este de aquí, vamos a ver, este iría, bueno, este, no sé cuál, creo que es este de aquí, ¿no? El número... El número 4 es un señuelo, así que sería el número 5. Número 5, que creo que este va... 138, vamos a ver, la 138, ¿vale? Este de aquí que va a Trondheim. Vale, pues como va a Trondheim, lo ponemos aquí. Este y estos son señuelos. Pues lo seguimos poniendo en su respectiva cajita, ¿vale? Lo tengo yo por aquí, lo estáis viendo, ¿vale? Tranquilamente. No hay prisa. Y me falta que no sé dónde he puesto. Aquí, vale, ya lo he puesto. Vale, pues este ya lo tenemos aquí. Y ahora, ¿quién falta? Pues falta, como no, pues estas flotas de por aquí que no lo estáis viendo. Dame un segundo, que voy a cambiar para que veáis aquí toda la zona de la parte derecha. Venga, pues ya lo tenemos por aquí. Ahora, vamos a ver. Seguimos por aquí. Dice la 159 regimiento de la 69. La 159 creo que es la 5. 159, vale, la 5. La 5 que está en no sé dónde está. Ah, porque la 5 la he retirado. No, la 5 no la he retirado. Perdón, la 7. Quiero decir la 7. La 7, que es la 100... A ver. 169, 159, 169 y 159 regimiento, vale, esta de aquí, que va a Bergen. Vale, pues esta va a Bergen. ¿Bergen dónde está? Aquí. Venga, pues lo ponemos aquí. 8 y 9, creo que son 8 y 9, no, el 8 sí es un señuelo, ¿vale? Que el 8 estaba aquí, perdonad. 8 estaba aquí, que es un señuelo, lo ponemos en su sitio, este 7 ya desembarcado, y ahora el 9, que sería el 9, que es este, y el 6, ¿qué pasa con el 6? El 6, ah no, que este, me equivoco yo. Vale, y el 9, que sería, vamos a ver, el 9 que lleva, ¿qué lleva esto? Lleva... la 169, 69, 169, aquí, este de aquí, ¿vale? Que este va dirección Egerson.
pues Egersund, que está aquí. Vale, pues venga, ese va hacia Egersund, este se coloca otra vez en su sitio. Y ahora el 11, que el 11 no sabemos dónde va. El 11 que es 11, vale, el 11 es la 163, 310, vale, que es este de aquí, 310, 163, destino Kristiansand, vale, pues este va a Kristiansand, que Kristiansand está aquí, vale, esta flotita pues la devolvemos a la hoja, vale, y esta que es la última que queda pues va a Oslo, fenomenal, pues esta va a Oslo. Vale, ya lo tenemos aquí preparado, ¿vale? Lo tenemos ya apañado. Pues venga, listo. Y ya está, ya no me quedan más desembarcos, ¿vale? Venga, pues con esto hemos realizado ya el desembarco, ¿vale? Una vez hecho el desembarco, ahora tocaría... ¿qué tocaría? Pues, bueno, pues lo que toca es... Pues eso, pues lo que toca es eso, ¿no? Lo que toca hacer el tema del desembarco. Lo primero de todo, vamos a empezar, si queréis, por la parte de Narvik, ¿vale? Vamos del norte hasta el sur. Venga, que ahí en Narvik está la cosa un poquito más facilonga. Vamos para allá. Vale, aquí en Egersund, perdón, Narvik. Vemos que tenemos aquí un dibujo muy importante, ¿vale? Este dibujo va a representar cosas importantísimas. Vale, como veis, aquí tenemos dibujado, como he dicho antes, pues estos son baterías costeras. Las baterías costeras, que es lo primero que nos va a intentar detectar. ¡Ojo! Las flotas que teníamos aquí atrás, que habían sido detectadas, siempre van a entrar en puerto como no detectadas, con lo cual, porque los barcos ingleses no dieron la alarma, ¿vale? Entonces, esto de aquí tienen que tirar ahora mismo un dadete, ¿vale? Y dependiendo de lo que salga, aquí lo vemos, de 1 a 4 está dormido, con lo cual la batería no la detecta, y de 5 a 6 sí nos detecta. Y ahora veremos qué implica eso. Vale, sale un 2. Un 2 significa que la batería costera no ha detectado a nuestras unidades, ¿vale? Y con ello, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a poner aquí las flotas noruegas que corresponden a este lugar de Narvik. Si la batería costera hubiese detectado a esta flota, habría que hacer lo mismo, lo único que dispararían, ¿vale? Se lanzarían 3 dados y con 6 pues impactarían. Que eso lo iremos viendo si llega el momento. Vale, entonces, el Narvik. ¿Qué es lo que hay en Narvik? Pues en Narvik tenemos por parte de los noruegos una flota de 1, otra flota de 1 y una flota de 2. Pues venga, voy a por ello y continuamos. Venga, ya los tengo yo por aquí. Una flota de 2, una flota de 1 y una flota de 1. Estas flotas estaban aquí simplemente amarradas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que los alemanes estaban llegando y tal, y entonces los pillaron, digamos, en bragas, ¿vale? Por eso estas flotas de aquí están justamente aquí encalladas. Muy bien. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que ver si van a reaccionar ahora ante estas flotas mías, ¿vale? Que llegan para hacer el desembarco. ¿Cómo se activan? Pues hay que lanzar un dadete por cada una de ellas, ¿vale? Vamos a empezar por esta de aquí. De 1 a 2, la flota pues puede ser utilizada. De 3 a 6, las flotas quedan inutilizadas. ¿Y dónde vemos eso? Bueno, pues lo podemos ver en el reglamento y también lo tengo puesto en mi resumen, ¿vale? Eso viene todo muy bien explicadito. Lo dicho, de 1 a 2, vamos a empezar por este de aquí, vamos a ver cuál se activa. Vamos a coger un dadete rojo. Vale, 5. Esta se activa, o sea, esta no se activa. Vamos a ver esta. Otro 5, esta tampoco se activa. Y vamos a ver esa. Esa tampoco se activa. Vale, pues ¿qué pasa con estas? Pues nada, simplemente se van a retirar. Y ahora podemos probar. Bueno, ahora vamos a coger y vamos a desembarcar. O sea, esta flota va a quedar aquí y esta va a venirse aquí, ¿vale? A Narvik. Ahora que se ha hecho el desembarco, estas flotas se van, ¿vale? Podríamos hacernos con estos barcos, pero hay un inconveniente, y el inconveniente es que hay que ver si se ha hecho algún tipo de ataque.
como ha perdido el combate debido a que no han sido capaces bien de arrancar las máquinas, bien de cargar munición o lo que fuera, hay que lanzar un dadete de 6, ¿vale? Con un resultado de 1 a 3 se rinden las flotas y con 4 a 6 pues escapan a una caja marítima. Vamos con este de aquí, ¿vale? Vamos a empezar por ese, venga. De 1 a 3, vale, un 4. Esto significa que escapa, ¿vale? Esta escaparía y se vendría, pues yo qué sé, a esta caja de aquí, por ejemplo. Ahora, vamos con este de aquí. Vale, un 6. Un 6 significa que escapan a una caja de la misma área, ¿vale? Con un marcador de flota detectada, eso ya lo sabemos. Y esta de aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Un 4, pues un 4 también pasa lo mismo, que se piran, ¿vale? Se quedan aquí. No lo estoy viendo, ya lo sé, pero bueno, se quedan aquí, ¿vale? Aquí abajo. Momento, voy a mover la cámara. Vale, ahora sí queda guay, ¿vale? Y lo dicho, de 4 a 6, pues se escapan en una caja marítima con un marcador de flota. Bueno, con un marcador, o sea, como flota detectada, así es como están detectadas. Muy bien, pues ya estaría. Ya estaría. Como no has recibido ningún impacto, pues no hay que restar puntos en la tabla de puntos navales. Simplemente han escapado y ya está. Han conseguido arrancar máquinas y no han hecho nada más. Vale. El desembarco ya se ha producido, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con esta unidad. Solamente en Narvik y en Trondheim, que está aquí más abajo, hay que lanzar un dado para ver qué es lo que pasa. Porque aquí simplemente había una guarnición que evidentemente contra un batallón, no, un regimiento, pues poca chicha podían hacer. Entonces lanzamos el dadete, sale un 6, ¿qué significa? Que con el 6 se van. Si hubiese sacado un 1, se mantendrían donde están. Entonces, con un 6, lo que voy a hacer es que se mueva, ¿vale? Y se va a mover hacia esta dirección. Pero así porque yo lo valgo. Aquí, como veis, hay una frontera, con lo cual puede pasar. El punto rojo significa que está cortado, bueno, está cortado, que es un estrecho, ¿vale? Y costaría 2 puntos de movimiento pasar por aquí. Aún así tiene 2 puntos de movimiento, con lo cual lo podría realizar. Vale, pues yo ya me he quedado con esta parte de aquí. Pues me he hecho con Narvik. Ahora tendría yo aquí 2 puntitos de... 2 puntitos defensivos, aparte de 2 puntitos de victoria, que lo voy a sumar. Aquí, 2 puntitos de victoria, 1 y 2, ¿vale? 2 puntitos de victoria guapos, vamos a ello. Y ahora, ¿qué pasa con esta flota? Bueno, pues esta flota vendría a puntos navales de la zona norte. ¿Para qué se utilizan estos barcos? Bueno, pues los podemos utilizar más adelante para cuando lleguen los transportes de nuevos desembarcos para poder acompañarles, ¿vale? Por si atacan los ingleses o incluso los noruegos, quién sabe. Y poder defenderlos, porque los transportes, si no tienen barcos de combate que les apoyen, directamente no, el noruego tiene, o el bando aliado tira el dado hasta que termine por hundirlo, ¿vale? Que normalmente antes de 3 combates ha hundido el barco. Vale, el barco de transporte. Vale, pues venga, con esto ya hemos terminado. Vamos a ir ahora a Trondheim, vamos a ver qué es lo que sucede. En Trondheim sucede más o menos lo mismo que en Narvik. Lo primero que va a hacer, desembarcar, ¿vale? Hemos llegado hasta aquí. Ahora dejamos este barco aquí, es importante, ¿vale? Ponemos estos por aquí, ¿vale? Y ahora... perdón. Bueno, que se me ha ido la pinza, madre mía, he desembarcado sin más. ¿Y qué pasa con los cañones costeros y demás? Madre mía, vale. Lo primero, batería costera. ¿Qué es lo que va a pasar con la batería costera? Pues que va a lanzar. Acordaros que tenemos por aquí arriba, ¿vale? Lo estáis viendo aquí. De 1 a 4 permanece dormida y de 5 a 6, pues... Vamos a ver, un 6, vale, ¿eso qué significa? Un 6 significa que está activo, que nos ha localizado. Y si nos ha localizado, ahora tenemos que lanzar 3 dadetes, ¿vale? 3 dadetes. Y solo con 6 impacta. Pues venga, cogemos 3 dadetes, ¿vale? Y no sale ningún 6, con lo cual ninguno de los 3 tiros que ha pegado ha impactado. Es muy difícil, ¿vale? Los cañones estos son muy complicados que impacten, pero pueden conseguirlo. Si consiguen 2 impactos... Esta flota se queda aquí, ¿vale? Aparte de perder los puntos, ¿vale? Porque de 4 pasaríamos a 2. También habría que restarlo de la tabla de puntos navales. Y se quedaría aquí encallada, ¿vale? Hasta el siguiente turno. Vale. Una vez hecho esto,
Ahora van a venir aquí la serie de barcos que estaban en este puerto, que tenemos que verlo en el orden de batalla. Vamos a ver, orden de batalla de los noruegos. Vamos a ver qué tenían por aquí. Tenían. He cogido, no, perdón, he cogido el alemán. Se me ha pasado, perdón. Vale, tenemos por aquí Trondheim, tenemos un punto y un punto. Buah, pues un punto y un punto tampoco va a ir a ningún lado. Pues un puntito por aquí, ¿vale? Un puntito por aquí, un puntito por aquí, pero yo solo tengo 4. No es 12, no tengo 12 como tenía en la parte de Narvik. Vale, ya sabemos, lanzamos un dado para ver si se activan. Vamos a probar con este. Un 2. Un 2 es que se activa. Con un 2 se activaba. Así que este queda activado. Vamos a ver este qué pasa. Ese un 3. Vale, con un 3 no se activa. Así que, pues, queda de momento por aquí fuera. Pues combate naval. Ya no hay más. Aquí va a haber combate naval. ¿Vale? Por cierto, me he pasado la fase terrestre por el forro. Es decir, primero son los desembarcos y después se hace la fase terrestre. Acordaros que tenemos que hacer las fases que vienen por aquí, ¿vale? Fase climatología, fase de reorganización, fase naval, fase aérea y fase terrestre. Pero me la he pasado yo por el forro la fase aérea y todo. No pasa nada porque es un desembarco, así ya lo vamos dejando todo visto. Solamente en esta fase, ¿vale? O sea, solo en la invasión. Digamos que se puede hacer una pequeña excepción en las reglas a la hora de realizar el desembarco, ¿vale? Entonces, este ataca aquí, o al revés, más bien yo atacaría, aunque da igual. Tenemos 4 contra 1. Ahora veremos qué es lo que pasa. Primero, vale, como hemos sacado un 1 por la parte de los noruegos y yo he sacado un 4, ¿qué significa esto? Que él con un 1 no me hace ningún efecto y yo con 4 le hago un impacto, ¿vale? Le hago un impacto, con lo cual esta flota se va al garete. ¿Qué va a ocurrir con la otra? Bueno, con la otra vamos a tirar el dadito a ver qué pasa. Con la otra sale un 2. ¿Qué ocurre con un 2? Que se rinden. Así que significa que esta flota, al rendirse, lo voy a sumar a mi punto guapo de flotita, ¿vale? Aquí pasaremos de 4 a 5. Perdón, este no. Tengo que coger uno de 5. Y además, como se ha rendido y ha perdido un puntito de flota más, ¿vale? Pues mirad lo que pasa. Pues venimos por aquí y lo que hacemos, puntito naval, nos sumamos 2, ¿vale? Uno porque ha perdido el combate una flota, ¿vale? Y otra porque se ha rendido. Y como lo ha perdido 2, pues hay que ponerle 1 y 2, ¿vale? Hay que restarle esos 2. Así de sencillo. Venga, vamos a ello. Venga, seguimos por aquí. Ahora, esta flotita de momento se mantiene aquí, ¿vale? Se mantiene aquí dependiendo de lo que ocurra con las unidades terrestres. Pues venga, lo ponemos aquí. Comentaros, cositas. Esto de aquí que veis una son ingenieros, ¿vale? Esta banderita, creo que yo la comenté, significa batallones, ¿vale? Y esto de aquí que aparece como un triangulito, significa que son ingenieros que tienen la capacidad de utilizar, pues, esquís y demás, ¿vale? Que son de montaña. Esto también son de montaña, pero estos son regimientos. Vale. Pues esto, tenemos que tirar el dado, a ver qué es lo que pasa si huyen o no huyen. Pues tiramos el dadete, sale un 6, ¿vale? El 6 significa que huyen. ¿Y hacia dónde van a huir? Bueno, pues yo voy a elegir que huyan aquí mismo, venga, ahí mismo, ¿vale? Estos iconos que veis son iconos de aeródromos, ¿vale? Que son muy importantes que el alemán pueda controlarlos. Pues venga, ya tenemos por aquí y ya tenemos por allá. Por cierto, una cosita que tenemos que hacer, ¿vale? Y vamos a ir hacia arriba y lo vamos a ir viendo. Porque ahora tenemos que ver qué pasa con con estos cañones, con estas baterías, quería decir, ¿vale? Con estas baterías costeras. No lo hemos hecho en Narvik. Vamos a hacerlo en Narvik y después venimos aquí y continuamos. Venga, estando en Narvik. Lo tenemos aquí. ¿Qué pasa con la batería esta costera? ¿La destruimos al haber entrado ya en Narvik? ¿Se hace alemán? ¿O se queda rota? ¿O qué es lo que pasa? Pues venga, pues vamos a tirar el dado. Sale un 3. Un 3, vamos a ver qué significa. De 1 a 3, que ha salido el 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la captura, ¿vale? Se captura, pues capturamos
Este de aquí. Ahora, ¿cómo se sabe que está capturada? Bueno, pues hay un tokencillo para ello. Pues venga, lo ponemos por aquí. Tagata, es alemán. Pues venga, vamos con Trondheim. Trondheim, lanzamos el dadete, ¿vale? Sale un 2. Un 2 significa que también es capturado. Con un 6 se destruiría y con 4 o 5 pues se quedaría rota, ¿vale? Se rompería y se inutilizaría. Que se podría recuperar, pero bueno, de momento las tenemos capturadas, que nos va a venir fenomenal. Este de aquí, esta flota, vendría aquí. Por cierto, me he dado cuenta que hay una errata en las reglas y voy a regirme según las tablas. Y vosotros diréis, joder, ¿de qué errata estás hablando? Bueno, pues me he dado cuenta que en las reglas aparece una cosa y después en las tablas marítimas es otra, ¿vale? Las que prevalecen son estas de aquí. Las flotas amarradas, si han sido detectadas, de 1 a 6, o sea, de 1 a 4 no se activan y de 5 a 6 sí, ¿vale? Y en cambio las reglas pone otra cosa, o sea que me acabo de dar cuenta que hay una errata en las reglas, ¿vale? Entonces, esto de aquí nos vamos a regir a partir de ahora con esto, ¿vale? Venga, pues vamos a los desembarcos que nos quedan. Turno 3, ¿qué significa? Acordaros que viene en el reglamento, ¿vale? Que hay que poner los paracaidistas, que se me han olvidado, en la zona de los aeródromos que tienen dibujado un paracaídas. Así que ese iría ahí, este iría aquí y el otro, bueno, un poquito más al sur, que no lo estáis viendo, pero bueno, vendría aquí. Hay uno que está en Donbass, que está en la parte izquierda, ¿vale? Que es este de aquí, que no entra hasta el turno 8, así que naranja la China. Vale, pues venga, vamos a realizar el desembarco de aquí, el de Bergen, vamos a ver cómo se nos da. Pues lo primero de todo es ver si se activa pues esa batería costera. ¿Sale? Un 2, vale, pues permanece dormida, con lo cual no va a ocurrir absolutamente nada. Y ahora vamos a ver en la hoja de batalla qué es lo que va a aparecer aquí en Bergen. En Bergen sale, vamos, no lo podéis ni imaginar, ¿eh? La que hay en Bergen. En Bergen sale 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 de 1. Madre amor hermoso. Pues venga, vamos a coger todo esto y lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Para no... Por lo menos aquí tenemos bastante más espacio para ir viendo cositas. Vale, pues ya lo estáis viendo. Flota de 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 1. Y yo mi flotita de 5 puntitos, que bueno, que intentará hacer lo que se pueda. Vale, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues tenemos que ver si se activan. ¿Cómo sabemos si se activa o no? ¿Han sido detectadas? No han sido detectadas porque, bueno, habéis visto la tirada de esa batería costera y no consiguió detectarlas. Con lo cual, no detectadas, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que solo con 5 o 6 se van a activar, ¿vale? Con 5 o 6. Venga, 5 o 6, vamos a ver... Uy, vamos a ver si se activa esta de aquí. Un 2, no se activa. Esta de aquí. Un 2. Sé que está fuera de plano, ¿vale? Pero, a ver, esta de aquí... Venga, vamos a volver. Un 1, tampoco se activa. Vamos a ver esta. Un 3, tampoco se activa. Vamos a ver esta. Un 1, tampoco se activa. Vamos a ver esta otra. Un 1, tampoco se activa. Y vamos a ver esta otra. Un 4, con un 4 tampoco se activaba, porque necesitamos un 5 o 6. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Porque lo tenemos por aquí. Y dice que flotas amarradas, ¿vale? No detectadas, con lo cual 5 o 6 son las únicas que son capaces de activarse. Vale, pues como no han podido ser capaces de activar, vamos a ver qué es lo que pasa con cada una de ellas. Estas son como si estuviesen dadas de baja. Como están dadas de baja, vamos a ver si me quedo con los puntitos. Vamos a ver con estos puntitos de aquí, qué es lo que pasa. Con un 5 me quedo con ella. Pues con un 4 no se rinden, ¿vale? Con lo cual huyen. Pues esta huye. Venga, pues esta huye, la ponemos por aquí. Vamos a ver qué pasa con esa. ¿Vale? Esta sí se va a rendir. ¿Vale? Esta sí se rinde. Vamos a ver qué pasa con esa. Esta huye. Vamos a ver qué pasa esta. Esta, ¿vale? Vamos allá. Esta también huye. Vamos a ver esa otra. Esta se queda. Y esta de aquí, vamos a ver si se rinde. Y un 3, ¿vale? Con un 3 también se rinde. Vale, pues ha perdido 4 puntitos de combate naval. Y estos van a la caja de marítima, que viene aquí abajo. Que lo puedo colocar donde a mí me plazca. Pero vamos, yo lo voy a poner donde mejor me convenga a mí. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar con esos 4 puntos? Pues acordaros, se le va a sumar. Aquí tenemos 9 puntos.
navales, así que aquí se cambia, ¿vale? Esto lo pasamos a esta cajita de aquí, ¿vale? Que es de la zona sur, ¿no? ¿Es zona sur? ¿Estoy en zona sur? ¿Estoy en zona sur? Sí, estoy en zona sur, ¿vale? Como estoy en zona sur, se pone en la caja de zona sur. 4 puntitos que sumamos, 1, 2, 3 y 4, y 4 puntitos que restamos, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Así queda esto perfecto. Vamos a retirar, bueno, los navíos. Dame un momento, voy a mover la cámara. Bueno, no, lo voy a hacer con corte porque si no queda un poco regular, ¿vale? Aquí he retirado los navíos que han escapado, así que ahí están como detectadas. Muy bien, pues venga, voy a retirar los 4 que he dejado ahí en el mapa y continuamos. Como habían llegado a puerto, estos ya van a poder venirse aquí a Bergen y combatir, ¿vale? Estos de Bergen no luchan, no se van. Entonces va a haber un combate terrestre, lo vamos a dejar para el final, ¿vale? El combate terrestre aquí. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con los otros de... o continuamos aquí y después vemos qué ocurre. Espérate, que yo he metido aquí... Un momento. Tengo que mantenerlo aquí. ¿Por qué lo dejo aquí? Muy sencillo. Si yo no soy capaz de eliminar esta unidad, no controlo el puerto. Y si no controlo el puerto, no puedo poner esto en la caja de puntos navales como reserva, ¿vale? Así que, ojito con esto. Vale, pues venga, vamos a hacer entonces el ataque terrestre. Vamos a ver si termino por controlar la parte de Bergen. Venga, pues vamos a hacer el combate de esto, ¿vale? Pero permitirme que ponga la cámara un poquito más alejada. Me voy a llevar estos tokens a otro lado porque no tengo espacio para colocar bien la cámara y hasta aquí medio temblando, ¿vale? Y bueno, después vemos a ver qué pasa con estos, si salimos airosos y demás, pues tendremos que mirar a ver qué es lo que ocurre con estos cañones navales, ¿vale? Venga, pues entonces me llevo los tokens un poquito más arriba y continuamos. Vale, pues como veis, lo he puesto justo al lado de la tabla de combate, ¿vale? Porque así pues podemos ver las referencias y demás cositas. Lo primero que hay que hacer es ver el terreno, ¿vale? ¿El terreno tiene algún modificador? Vamos a ir a verlo. Vale, en este caso, ¿veis que hay aquí un +2? Vale, pues es un +2 para el defensor, con lo cual el defensor en este caso pues va a tener un +2 en la tirada de dados, ¿vale? Venga, y ahora, ¿cómo se efectúa pues el ataque? Pues muy sencillo, cogemos un dadete en este caso, porque solamente hay una unidad de Noruega, y 2 dadetes, a ver si los encuentro, tengo por aquí uno, me falta el otro, vale, aquí, y 2 dadetes por mi parte, y yo tengo modificadores de 2 más 2, ¿vale? Más 1, y ahora os explico por qué, que es por la invasión, ¿vale? En el setup yo tengo por aquí, os voy a enseñar lo que tengo. Mirad, aquí, mirad qué hojita más guapa de preparación, ¿vale? Aquí está el setup, fuerzas navales, aquí la preparación del primer turno, ¿vale? Aquí continuamos con la disposición de marcadores del tablero para que sepáis cómo se hace el setup de todo, bueno, y aquí la continuación, pues, evidentemente, de la preparación del primer turno, ¿vale? Entonces, en el primer turno, ya nos dice claramente, creo que venía por aquí, ¿vale? Aquí, en el turno del desembarco, que es donde estamos, que es la invasión, dice el turno 3, el jugador alemán tendrá un +1 a la resolución de todos sus combates, ¿vale? Y cuando toque Oslo va a ser un +3, con lo cual nos va a venir que ni pintado. Venga, le he puesto aquí un poquito de luz, ¿vale? Porque me estaba quedando sin luz natural. Vale, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Como hemos dicho, cogemos, tiramos dadete, tiene un +2, 3 y 2, 5. Nosotros tiramos 2 dadetes. Vale, acordaros, este es tamaño regimiento. Venga, voy a acercar un poquito la cámara para que lo veáis. Este tamaño batallón, este tamaño regimiento. Tamaño de batallón, acordaros que es de 1 a 3. Es decir, es un dado de 3, ¿vale? En vez de 1 de 6 como este de aquí. Con lo cual, 1, 2 es 1, 3, 4 son 2 y 5, 6 pues serían 3, ¿vale? Entonces, este es un 2 más 2, 4, 5 más 2, 7, 7 y 4, 11, ¿vale? 7 y 4, 11, contra 3. Ahora nos venimos aquí, 7 y 4, 11, contra 3, menos 3 son 8. Pues aquí dice diferencia de 8. Pues retirada de un área y pérdida de 2 pasos. Este tiene
1 y 2, ¿vale? 2 pasitos, con lo cual se va. Vamos a hacer el recuento otra vez por si acaso me he equivocado, ¿eh? A ver, 3 y 2, 5, vale, 5. 5 y después tenemos 2 y 2, 4, 5 y 2, 7, 11. 11 menos 5 son 6, vale, yo me había equivocado yo. Ya decía yo, vale, pues entonces me he equivocado yo. Ha sido retirada de un área y pérdida de un paso, con lo cual este se viene por aquí y se va a retirar a una zona adyacente, ¿vale? Ya me parecía a mí que era todo muy feliz y muy contento y no puede ser. Uy, un momentito que no se enfoca. Ahora. Vale, pues este le vamos a retirar aquí mismo, ¿vale? Ahora pondré por aquí a mis unidades. Y ahora tenemos que ver qué es lo que pasa con este cañón de artillería naval, ¿vale? Y después, bueno, este ya lo voy a poner ya fuera, esto lo voy a hacer ya fuera de cámara, ¿vale? Ya está hecho. Y bueno, vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que pasa con esos cañones, ¿vale? Vamos a ver, sale un 5, ¿vale? Con un 5 significa que no lo capturo, sino que lo rompo. ¡Hala! Así, me lo cargo. Bueno, no me lo cargo, sino que lo saboteo, ¿vale? Para que no pueda disparar simplemente. Pero podría repararlo. Le ponemos por aquí el iconito que veis de SEO, ¿vale? Y bueno, pues ya está. No, simplemente lo podría reparar. ¿Cómo se reparan? Gracias a los ingenieros, pero tienes que perder 2 turnos completos, sin que reciba ataques, sin que se puedan retirar y sin nada, para poder realizar pues la reparación de estos cañones. ¿Me va a compensar? Pues bueno, ya teniendo allí arriba Narvik y lo otro bien apañado, yo creo que este le podemos intentar fortalecer cuando vengan más unidades y yo creo que podríamos pasar de él, ¿vale? Venga, vamos entonces ahora a la parte guapa, que es la de Oslo. Venga, vamos a ello. Ahí va, perdonar, que Oslo no, que se me ha ido a mí la pelota. Que no es Oslo, que es Kristiansand, que se me ha pirado Panchito, pero vamos, malamente. Vale, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo mismo que ha sucedido antes. Primero, tiramos para ver si nos localiza el cañoncito. Venga, lanzamos dadete rojo. Vale, sale un 6. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues ahora sí que sí, ahora tiene que lanzar 3 dados, ¿vale? 3 dados y con 6 nos impactan. Y si nos impacta, bueno, ya con uno el buque se va a tomar viento, ¿vale? Y con ello, pues las unidades. Vale, sale 5, 3 y 2. Vale, no ha pasado nada, menos mal. Menos mal, menos mal. Vale, pues esto se queda así. Este no ha hecho nada, menos mal. Pero ahora vienen sus barquitos. ¿Cómo sabemos qué barquitos tienen? Pues acordaros, en la orden de batalla. Espérate que lo coja yo por aquí. Orden de batalla, orden de batalla. Tenemos por aquí Kristiansand. ¡Buah! Esto va a ser brutal. 2, 1, 1, 2, 1, ¿eh? Fijaros la que tienen aquí liada. En Oslo no tienen nada, pero tienen muchos cañones, ya lo veréis. 2, 1, 1, 2, 1. Vale, dame un momento que lo voy a poner y seguimos. Vale, pues ya estaría por ahí. Venga, vamos a ver qué es lo que tienen que sacar para poderse activar. Acordaros que ha dado la voz de alarma el cañón, con lo cual tenemos que venir aquí y irnos a esta parte de la tabla. Dice flotas detectadas. Pues sí, ha sido detectado, con lo cual de 1 a 3 no se activan. Vale, pues de 1 a 3 no se activan. Vamos a empezar con este de 2. 5, este se activa. Vamos a ver, vamos a poner un poquito para arriba y lo voy bajando los que se activan. Venga, siguiente de 1. Este se activa. Venga, siguiente. Joder, este sale un 6 también. Este se activa. Venga, hombre, ya, dejadme en paz, dejadme vivir. Venga, este de 2. Este ya no se activa. Fenomenal. Y ese de 1. Venga, dime. Este también se activa. Ese también se activa. Vale, se activan todos estos. Muy bien. Pues ya que se activan todos esos, pues este de aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero vamos a dejarle por aquí, a ver qué ocurre. Vale, pues venga, ataque. Vamos a empezar. Pues son 2, 3, 4, 5 contra 1, con lo cual es más de 4. ¿Por qué digo eso de más de 4? Porque en el cuadro del combate naval, que no lo hemos visto, dice que por cada bando que tiene que hacer una tirada de 1 de 6, por cada 4 puntos de combate, pues se le suma más 1 al dado. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por este. Vale, 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. Vale, y yo... ¡Joder!
2 que es caca de la vaca, ¿vale? 2 es sin efecto y 3 es un punto. Vale, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar a través del tablero, pero bueno, vamos a utilizar también esta parte de aquí. ¿Veis, no? Lo tenemos por aquí. Tabla de combate naval, pues fijaros, ha sacado 3 puntos, ¿vale? 3 puntos, acordaros un más uno porque tiene 4 puntos por encima mía. Por cierto, son acumulables, es decir, si hubiese 8 puntos por encima sería un más 2 y así sucesivamente, ¿vale? Y yo, como he sacado un 2, pues no he tenido efecto, con lo cual esta flotita y estos se pierden, pero se pierden para siempre. Así que estos ya no van a entrar en juego. Bueno, la flota sí, lo podemos reutilizar para futuro Star, pero esta de aquí se va para su casa, ¿vale? Pues nada, para su casa. Bueno, ni para su casa, este se lo comen los tiburones. A tomar viento. Vale, pues venga, ese ya se ha muerto. Y vamos ahora con... A ver qué pasa con esto. Pues nada, estos se vienen por aquí, ¿vale? Estos se vendrían todos por aquí. Y esta flotita que no se ha activado también se pondría por aquí, ¿vale? Todas las flotas se quedan ahí. Y ahora yo pierdo un puntito de flota y ya estaría. Yo perdería un puntito, ¿vale? 17 a 16 y ellos pues ganarían un puntito porque me han derrotado, evidentemente, ¿vale? Y así es como queda... uy, esperad un momento que la he pifiado, que este no viene aquí. Este vendría aquí y el mío es este de aquí, 37. Vale, que me he hecho un lío. De hecho, como estoy grabando de esta manera, vamos a darle la vuelta, ¿vale? Porque me parece un poco absurdo tener esto así, encarado, según los números. Y no me da la real gana, hombre. No me da la real gana. Vale. Por cierto, tenemos que sumar 2 puntitos de victoria más por haber tenido Bergen. Y ya estaría, ¿no? 2 puntitos por Bergen. También por otros 2 por Trondheim. Y creo que eran otros 2. Vale. Otros 2 por Trondheim, que se me ha olvidado, por Bergen y por Trondheim, ¿vale? Y aparte los 2 que ya habíamos sumado por haber tenido Narvik. Vamos a ir a Oslo, vamos a ver qué sucede. En Oslo, pues nada, directamente cogemos, ¿vale? Ponemos el barquito aquí y veis que tienen aquí dibujado 1, 2 y 3 cañones nada menos, ¿vale? 3 baterías costeras que nos van a meter para el pelo. Vamos a tirar 3 dadetes y ya sabéis que con 6 se activa. Pues venga, vamos a coger este y vamos a coger uno blanquito. Venga. ¡Oh! ¡No se activa ninguna! ¡Ninguna! ¡Ninguna! Fenomenal. Pues fenomenal. Fenomenal. Desembarco. ¿Vale? Desembarcamos aquí. ¿Vale? En Oslo. Lo estáis viendo. Oslo. ¿Vale? La zona aquí que estáis viendo que tiene fronteras. Pues desembarcamos directamente aquí. Y fijaros que aquí ya tenemos nuestra unidad de paracaidistas, con lo cual nos va a poder ayudar. ¡Buah, buah, 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 buah! Fenomenal. ¿Y este qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues de momento se mantiene aquí hasta que veamos qué es lo que ocurre. Vale, pues venga, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues como veis, aquí tiene un batallón y un regimiento. Pues la misma operación de antes. Cogemos, tiramos la DT rojo primero por el batallón, ¿vale? Así que este es un más 2. Más 2 y este que es regimiento, pues 4, vale. Como no tienen ningún bonificador, no tienen, sí, bueno, tendrían un bonificador de más 2. Vale, pues de más 2. Pues serían 2 y 2, 4, más 2, 6. Y ahora me tocaría a mí. 2 y 4 son 6. Y este podría atacar. Este podría atacar perfectamente. Podríamos intentar atacar con este. Venga, pues entonces vamos a sumarle este dadete, ¿vale? Que lanzarían con 1 de 3. Los paracaidistas serían 1 de 3. Pues cogemos por aquí, lanzamos. Vale, esto sería 1 más 2 del modificador, 3. 3 y 6, 9. 9 contra 2. 2, 4, 4 y 2, 6. 6, 9 son... de 6 a 9 son 3. Vale, vamos a ver qué pasa con 3. Vale, la diferencia es de 3, pues retirada de un área. Pues retiramos esto y esto, lo quitamos de aquí
y retiramos estos, pues yo que sé, vamos a ponerlo... A ver, ¿dónde convendría ponerlo? Pues yo creo que convendría poner aquí. Acordaros que no pueden apilarse muchos. No pueden apilarse. Aquí ya tienen 2 de tamaño regimiento y ya no pueden hacer eso, ¿eh? Vale, este vendría por aquí y este ya, vamos a ver, este podría ponerse... a ver, este ya sería 2 de tamaño regimiento, 2 de tamaño regimiento y... vamos a ver, ¿dónde puedo poner yo este? Pues venga, la vamos a dejar aquí mismo, ¿vale? Venga, le vamos a dejar aquí. Y con esto pues ya gano otros 2 puntitos de victoria por tener Oslo. Hay una cosa que se nos ha pasado y es que no he hecho el desembarco en Ergensund. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con Ergensund? Que cogí, subimos el barco, pero no hicimos nada más, ¿vale? Entonces este le pasamos aquí a Ergensund y ya estaría fetén, ¿vale? Y ponemos aquí un puntito más, Así que ya tenemos 9 puntitos de victoria. Y otra cosita que tengo que hacer, a ver. Lo primero de todo, esto lo sumamos aquí, ¿vale? Y ahora, más cositas que tenemos que hacer. Ahora tenemos que ir poniendo los abastecimientos. En Oslo van 2, con lo cual llegan aquí, ¿vale? Esos 2 de abastecimiento. Para saber qué abastecimientos van en cada zona, lo tenéis que ver en el orden de batalla, que lo voy a enseñar ahora mismo. En el orden de batalla, ¿vale? Veis por aquí, puertos, ¿vale? En Oslo, lo estáis viendo aquí, son, bueno, pues son 3 puntitos navales, que se me ha olvidado poner aquí. Vamos a poner 3 puntitos navales. A ver, dame un momento, que lo tengo que ver. 3 puntitos navales que vienen por aquí, ¿vale? Porque ya lo tenemos controlado. Y tenemos que mirar qué pasa con las baterías costeras de aquí. Ahora lo vamos viendo. Vamos a ir colocando esto. Ojo, es que son muchas cosas a tener en cuenta, ¿eh? Vale, ahora 6 puntitos navales por... vamos a ver, por Narvik. Vale, Narvik. Vamos a empezar por Narvik. Perdón, estoy diciendo navales, pero son de transporte, ¿vale? Si tiene una T, son puntos de transporte naval. Entonces, son 6 puntitos para Narvik. Venga, vamos allá. Vamos a ver si lo cojo yo por aquí, tranquilamente. Venga, 6 puntitos para Narvik. Venga, fenomenal. Y ahora le ponemos a Narvik que tiene, pues, 2 abastecimientos, ¿vale? Ya iremos viendo para qué sirven los abastecimientos. Pero bueno, os lo voy explicando, os lo voy adelantando. Los abastecimientos se utilizan para poder atacar, ¿vale? Si no, no podrían atacar y defenderse. Podrían defenderse, pero tendrían un -1. Más bien, los atacantes tendrían un +1 en el ataque, ¿vale? Y también puedes moverte, pero poco más. O sea, atacar no puedes hacerlo, con lo cual es muy importante tener esto siempre abastecido. Venga, vamos entonces ahora con... ¿con quién vamos? ¿Con quién vamos? Vamos ahora también con Trondheim, ¿vale? Trondheim, que está pues por aquí abajo, ¿vale? Trondheim está por aquí abajo, que son otros 6 puntos navales. Ya lo vamos a poner por aquí. 6 punticos, muy ricos. Ahí va. Espérate que el token me ha salido por ahí volando. No, esto no. 6 navales no, de transporte, jopetas, que nunca me sale. 6 puntitos, 3 y 3, 6, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuáles son los de transporte y cuáles son los de combate? Bueno, pues veis este puntito blanco y veis estos paréntesis, pues ya está. Pues ya con eso sabemos que estos son de transporte. Los que no tienen paréntesis ni puntito blanco son de combate, ¿vale? Venga, esto... Y le tenemos que poner también 2 a Trondheim. ¿Dónde está Trondheim? Trondheim. ¿Dónde está Trondheim? ¡Ah, Virgen! Vamos a ver, ¿dónde está? Estaba por aquí, claro, aquí está. Lo estáis viendo más o menos por aquí, ¿vale? Lo voy a poner ya por aquí. Aquí lo estáis viendo, vamos a ponerlo... Mira, tengo mucha área donde ponerlo, así que lo dejamos aquí. Fenomenal, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que aquí tenemos 2 unidades. Vale, y ahora tenemos que seguir pues lo que nos diga el orden de batalla. Venga, en Bergen solamente va 3 puntitos de transporte y un puntito nada más de suministros. Pues ya está. Venga, vamos a ello. Así que por Bergen se le suma aquí 3 puntitos más
y le ponemos el puntito de suministro que le queda, ¿vale? Bergen, que le queda por aquí el puntito de suministro. Fenomenal. Venga, ya lo estáis viendo por aquí, puntito de suministro. Aplicaros una cosita, este 2 no significa que sean dos suministros, es un suministro completo. Este 2 es para indicar que puede moverse como una infantería, ¿vale? Se puede mover hasta dos áreas. Evidentemente, si se mueve a un área donde hay un enemigo, pues se pierde, lógicamente, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tuviésemos aquí enemigos, ¿vale? Y aquí hubiese también aliados, o sea, amigos, esto no se pierde, se sigue manteniendo hasta que este bando, bueno, el alemán pues perdiera y tal, entonces los suministros se van a garete. Comentaros también, tanto los noruegos como los ingleses no necesitan suministros, con lo cual no va a haber ningún problema. Comentaros otra cosita. Muy importante, Oslo también genera suministros, ¿vale? O sea, no requeriría de tener esto aquí porque Oslo es una ciudad, también genera suministros como tal. Entonces, pues eso, que si controlas Oslo, pues puedes trazar una línea, por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? Bueno, hasta aquí, por carretera sería realmente hasta aquí. Las zonas adyacentes a donde está Oslo podrían perfectamente vivir sin este tipo de suministros, ¿vale? Los suministros estos también, los que tenemos, por ejemplo, en este área, ¿vale? Están suministrados tanto la infantería o las unidades que estén en el mismo área como los que estén adyacentes, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Yo creo que ha quedado sumamente claro. De todas formas, esto ya os digo que lo tenéis también en el manualcillo, tanto como el que he hecho yo, como en las propias reglas, ¿vale? Eso sí está bien explicadito y bien apañado. Vale, pues con esto yo creo que ya hemos terminado esta parte. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos cañones, ¿vale? Vamos a empezar, pues yo qué sé, este de aquí. Venga, vamos a tirar ese de ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, sale un 5. Con un 5 significa que se queda ahí medio tocado. Venga, vamos a ver qué ocurre con este de aquí. Un 1, vale, ese le capturo, ese me lo quedo yo para mí, vamos, hasta el fin de los tiempos, pues fenomenal. Dame un momento a ver si encuentro yo por aquí. Uno, aquí. Ah, aquí están. Dame un momento, que es que tengo que buscar los tokencitos por aquí. Vale, este me lo quedo y vamos a ver qué ocurre con este de aquí. Venga, este, otro. ¡Ah! Un 6, queda destruido. ¡Cachis! Cachis, ese queda completamente destruido. Vale, pues nada, pues ese queda así destruido y ese no va a poder ser utilizado. Bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, pues ya con esto ya lo tenemos todo apañado. Y lo mejor de todo, mirad, este, bueno, da igual, este lo voy a poner aquí, este se queda aquí, ¿vale? Y los suministros se quedan aquí y ya está. Vale, yo ya empiezo a controlar bastantes áreas, ¿vale? Esto de aquí son los aeródromos que hay aquí en Noruega, pero que no puedo utilizar de momento. De momento, ¿vale? Hasta el turno... no me acuerdo qué turno era, que podía utilizarlo, no me acuerdo. Hasta el turno 5 no puedo utilizar los de aquí, ¿vale? La parte de Noruega. En el próximo turno, en el turno 4, ya podré utilizar los de Dinamarca, los que quedan. Voy a hacer movimiento. Mira qué movimiento sexy he hecho ahí en un momento, ¿eh? Estos de aquí, que son los de Dinamarca. Y ya está, ¿vale? Venga, pues entonces, vamos a ver qué podemos hacer, qué más podemos hacer. Venga, vamos a ponernos así, pic. Y yo creo que ya he terminado las fases, porque ya he hecho la fase de combate naval, la fase terrestre, yo ya he hecho prácticamente todo. Venga, pues yo creo que por mi parte ya no voy a realizar ninguna acción más. Vamos a empezar ya con las acciones de los noruegos, los ingleses más bien, ¿vale? Los noruegos ya pueden activarse, de hecho, a partir del turno 3 se activan porque es el tema de la invasión, entonces ya se van a poder empezar a defenderse. Con lo cual, fase de climatología, pues ya sabemos que es una vez por turno y todavía no es hasta el turno 6. La fase de organización y abastecimiento se la saltan los aliados. Y la fase naval, venga, pues vamos a ver flotitas, vamos a poner flotitas nuevas y esas cositas, ¿vale? Venga, y yo creo que con esto podemos ir dándole caña también a las flotas navales. Bueno, las flotas navales de momento noruegas no hace falta, porque como ha habido muchas que se han retirado, que están ahí, se van a quedar en esas cajas, de momento están súper apañados. Yo creo que me van a pegar una paliza en los siguientes desembarcos. Movimiento de las flotas y después colocación de las nuevas.
A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Mirad, tenemos esto por aquí, pues fijaros, estos se van a ir para casa, ¿vale? Esto se va a ir para casa, vamos a empezar de arriba abajo, ¿vale? Esto se va para casa, no, porque no es necesario, si es que no tengo ni un solo barco, con lo cual es completamente absurdo. Vale, ahora, esta unidad quiero moverla, ¿vale? Quiero moverla, de hecho, vamos a hacerlo con tirada de dados. ¿Veis que tenemos esta unidad y esta unidad? Esta de aquí, pues la voy a quitar porque es absurdo tenerla. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues mirar, ¿cuál se va a mover? De 1 a 3 y de 4 a 6. Vale, 6, ha salido un 6, ¿vale? Pues esta, ¿dónde se va a mover? Tenemos allí varias zonas. Tenemos 4 zonas. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. No podría ser, dame un momento. Ya está, aportando soluciones. Como no he encontrado mi dado de 4 dados, de 4 lados, o 4 caras, pues voy a coger el dado de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? 7, 8. Vale, pues cogemos el 2 que hemos dicho y lo ponemos aquí. Y ahí se va a quedar. Esta flotita pues se mantiene ahí donde está porque tampoco es necesario. Y acordaros que los aliados no pueden ocupar la totalidad de las cajas, ¿vale? Con lo cual se queda como está. Vale, esta de aquí pues se queda ahí donde está, no hay ningún problema. Y ya con esto pues quedaría apañado. Hombre, si queréis puedo tirar, ¿no? Para ver si esta se mueve, no se mueve, pero es completamente absurdo porque lo pongas donde lo pongas, ahora mismo no hay ni un solo barco por la parte de los aliados, o sea, por la parte de los alemanes, con lo cual es completamente absurdo. Vale, por la parte sur tenemos varias flotas. Tenemos aquí una y aparte de los noruegos tienen por aquí también, ¿vale? Porque habían huido del puerto para no ser destruidos, con lo cual se tienen que mantener aquí. Ahora podremos moverlos para el lado, para la zona central. Pero eso sí, aquí arriba hay más flotas. ¿Vale? ¿Vale? Ahora lo estáis viendo con más perspectiva, ¿vale? Tenemos esta por aquí, tenemos esta, tenemos aquí este que se va a ir para su casa también, ¿vale? Y ahora, bueno, pues ya estaría. Vale, pues entonces vamos a ver primero qué se mueven de los ingleses y después ya vamos a ver qué pasa con los noruegos. A la zona central, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a ver, pues esta se va a mover. Vamos a ver. Pues se podría mover 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se puede tener todas las flotas que queráis en una caja, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Vale, pues se mueve aquí. Ahora, lo he hecho fuera de cámara, pero ya lo tenéis ahí. Vamos a ver, el bando noruego, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar? ¿Se va a mover? Bueno, pues vamos a hacer que se muevan también hacia aquella zona, ¿vale? Que tiene aquí muchas unidades. Y de hecho vamos a reorganizar las que hay aquí para ponerlas aquí. Así hay muchas unidades para proteger toda aquella zona. ¿Dónde se va a mover? Bueno, pues lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? 5, 6. Vamos a ver. Pues 1, 2, 3, 4. Se mueve donde habíamos movido la flota 6. Vale. Pues venga, se mueven todos estos puntitos que no son pocos. De hecho, lo podemos ver por aquí. Mirar. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Así que fenomenal. El resto de flotas, bueno, pues perfectamente se pueden quedar donde están. No hay ningún problema. Acordaros que no pueden estar a la totalidad de las cajas. Con lo cual, aquí yo creo que están muy bien como están y sin problemas. Vale, y ya visto esto, ya que ha hecho el movimiento, ahora hay que ver la colocación de nuevas flotas, ¿vale? Venga, una cosita que acabo de ver, que no me he dado cuenta, y que puedo seguir haciendo ataques, ¿vale? Así que voy a hacer un pequeño rewind, aunque bueno, los movimientos de flota, la verdad es que no va a implicar nada, o sea, todo lo que he hecho no va a implicar nada. Simplemente comentaros que no he atacado con esto y puedo atacar, ¿vale? Puedo realizar un ataque. No estoy obligado, pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Aunque aquí tiene un +2. Si yo recibo un ataque, me va a destrozar. ¿Quiero hacerlo? Pues no sé si me va a compensar, porque con el tema de las tiradas de dados que yo tengo está la cosa muy complicada, ¿eh? Aquí es a lo que salga el dado. Y es complicado. Y de hecho, allá al norte, ¿vale? Aquí tenemos la misma opción. Lo que pasa es que, fijaros, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos este +2. A ver, un momento, yo creo que no he enfocado. Sí, ahora. Vale, tenemos aquí pero tenemos aquí dos unidades que van a tirar con 1 de 6, o sea que lo que salga, y yo solo con 1 de 3, con lo cual, como mucho podría sacar 3 y 2, 5, y ellos, fíjate, me van a poder machacar.
Nah, al final lo voy a dejar como está. Quería hacer ese rewind, pero al final me parece a mí que ni rewind ni leches porque no me compensan. Voy a necesitar meter más unidades, ¿vale? Para intentar fortalecer estas zonas y a ver qué pasa. Aquí, yo qué sé, no sé. Ya veremos cómo nos lo montamos. Bueno, venga, vamos a continuar entonces con las flotitas. Simplemente era un pequeño paréntesis, ¿vale? Una pequeña reflexión que estaba haciendo para ver si me compensaba hacer ese rewind, ya que no habíamos hecho absolutamente nada, solamente mover flotas de la parte aliada. Y con ello, pues sí compensaba. Veo que no compensa. Así que lo dejamos estar. Pero que sepáis que se puede atacar sin ningún problema. Lo que pasa es que el dado, acordaros que es 1 de 3 porque esto es como si fuese un batallón, ¿vale? De hecho, ya viene por aquí. Viene por aquí. A ver si lo veis, lo veis. A ver. ¡Epa! Bien, fenomenal. ¿Veis que tiene ahí la banderita triangular? Pues eso es que significa que es batallón, ¿vale? Venga, pues con eso vamos a continuar con, lo dicho, a poner las flotitas siguientes. Vamos a ello. Familia, estaba mirando que llevamos ya lo menos 50 minutos, ¿vale? Y ya hemos visto que se han movido las flotitas, tanto noruegas como la de ingleses. Ya vendría a colocar las nuevas flotas, ya sabemos que toca esa fase, pero lo voy a dejar aquí, ¿vale? No quiero alargarlo más porque si no nos vamos a ir a 1 hora y pico porque aún quedan cositas, como colocar las nuevas flotas. Después toca también la fase aérea. Quiero que veamos también apoyos que va a haber, ¿vale? Porque va a haber apoyos con aviones aquí en las zonas terrestres y demás. Con lo cual hay mucho que ver en este turno y tampoco quiero hacer un vídeo de 2 horas porque si no os vais a aburrir. O sea, es un coñazo y son muchos. Iba a decir muchos conocimientos. Son muchas las reglas que os estoy enseñando y quiero compactarlo lo máximo posible, pero en vídeos a trocitos, ¿vale? Porque es que son mecánicas que hay que tener bastante bien asentadas. Bueno, pues lo dicho, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, en los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, por aquí, por YouTube, por todos lados, estamos en todos sitios. Así que espero que estéis disfrutando de este juego, tanto como lo estoy disfrutando yo, y ya veréis como la mecánica al final no parece tanto como el reversado que tiene las reglas. Encima, con este pedazo de resumen que yo he hecho, bueno, que tampoco es que sea un resumen, sino es las reglas bien explicaditas, que lo he hecho para mí, y si lo hago para mí, es para todo el mundo. Así que, nada, ya veréis cómo os mola, y espero que os esté molando. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!